días amigos y amigas, hoy es el miércoles 17 de octubre del año 2012, estamos listos para comenzar Agenda de Nación que corresponde a esta hora de la mañana. Este día vamos a hablar sobre un tema muy pero muy importante para todo el país que tiene interés no solo para el Estado, sino para todas las instituciones y por supuesto para la sociedad salvadoreña. Vamos a hablar sobre la Ley General de Aguas. Para ello nos acompaña la licenciada Gloria Recinos, responsable de incidencia en políticas públicas del proyecto Mi Cuenca de Catholic Relief Service, CRS. Muchísimas gracias por el espacio, Daniel. Gracias a usted por estar con nosotros. También nos acompaña el licenciado Antonio Baños, director nacional de Cáritas El Salvador. Muchas gracias, Daniel, por la oportunidad de hablar de este tema que es tan valioso para un país tan pequeñito como El Salvador y hay que ponerlo en este contexto. Así es, y es la necesidad también de contar con una regulación del recurso hídrico del agua. ¿Qué va a contener esta legislación y qué deben de priorizar también, obviamente, los legisladores, los diputados, para agilizar la aprobación de esta ley de agua? Bien, también en la cabina de Radio Nacional se encuentra el periodista Milton Grimaldi, que ya está listo también para saludar. Buenos días, Milton, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Daniel, buenos días. Bien, aquí estamos. Un saludo a los invitados esta mañana desde la cabina de Radio Nacional. Por supuesto, es un tema muy interesante que, a pesar de la necesidad de esta legislación, parece un documento que está estancado en el Congreso y no se ve que avanza. Habrá que ver qué opinión tienen sobre este punto también los invitados. Buenos días. Buenos días. Buenos Bien, días. también buenos días a ti, Milton. Buenos días a los amigos y las amigas Radio Escuchas del 96.9 FM. Recuerden que la línea telefónica para que usted haga sus preguntas, sus comentarios es el 2132-1010, 2132-1010. En el último segmento de Agenda de Nación vamos a abrir el espacio para que usted también haga las preguntas y comentarios referidos al tema de la Ley General de Aguas en nuestro país. También nos puede escribir al correo electrónico agendadenacion.canal10@gmail.com. También lo puede hacer encontrándonos en las páginas de Facebook Agenda de Nación y en Twitter como @Agenda de Nación. Estamos listos entonces, vamos a comenzar haciendo un marco y un contexto, marco general y contexto del agua en nuestro país. Comenzamos con usted, licenciada. ¿Cómo se encuentra El Salvador en materia de aguas? Se dice mucho que sí que tenemos bastante agua, pero que no está distribuida, y también los ríos que están contaminados, no aptos para consumo humano. Así es. Según datos del SNET, del Ministerio de Medio Ambiente, señala que solamente el 11% de nuestros ríos son aptos para potabilizar agua, que el 12% son aptos para riego y que el 3% son aptos para recreación, y que cerca del 99% tienen algún nivel de contaminación y que impiden o no posibilitan el desarrollo de la vida acuática. Ahora, ¿esta realidad a qué nos obliga? ¿A qué nos llama? O sea, si tenemos estos niveles de contaminación, ¿y cómo es que podría ayudar o contribuir la ley de agua? Pues nos llama a que tomemos cartas en el asunto y que no podemos esperar más. El Salvador necesita una ley general de agua, y pues los señores y las señoras diputadas tienen en este momento la pelota del lado de su cancha. Ahora, Antonio, hay diferentes alternativas y propuestas que se han llegado a la Asamblea Legislativa. Entiendo que son 3 o 4 propuestas, incluida, ¿no?, la del gobierno que presentó a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo deben hacer los diputados? ¿Y cómo han visto ustedes también, obviamente, el desempeño de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que es la que está llevando este tema, ¿no? Claro. ¿Cómo han visto ustedes, cómo evalúan ese trabajo? Sí, bueno, en realidad son 2 las propuestas que hay. 2 propuestas que se generan de una que fue presentada desde el 2006. Un trabajo que se hizo con Cáritas El Salvador
en colaboración con algunas organizaciones, entre ellas la UNES también estuvo en la construcción de esa propuesta. Y esa es, podríamos decir, la base. En el 2011, el Foro Nacional del Agua tomó esa propuesta y presentó su anteproyecto el 22 de marzo del 2011. ¿Y por qué no se iniciaba la discusión? ¿Por qué se esperaba que presentara el Ejecutivo? Durante muchos años el Ejecutivo hizo intentos, digamos, de presentar su anteproyecto, pero al haberse concretado ya en marzo de este año, nosotros consideramos que están todas las condiciones para que el proceso de formación de ley debería haber sido mucho más rápido. Sin embargo, a este momento, con los foros legislativos que se han hecho, todo el conocimiento, porque hay mucho conocimiento ya sobre los anteproyectos de ley, están señalados los aspectos que no deberían de faltar en esta ley, porque vale decir de que esta es una ley marco, es una ley sombría, es una ley que luego tiene que dar paso también a que hayan otros cuerpos de ley sobre subsectores. Entonces, nosotros realmente creemos de que hay mucha lentitud. Creemos que no se tiene muy bien perspectiva la gran necesidad de ese cuerpo de ley, porque ahora hay una muy grande cantidad de leyes y de instituciones que tienen que ver con el recurso y hay muchos vacíos. ¿Qué es lo que va a regular la ley? ¿Qué es lo que va a cambiar de lo que tenemos ahora y ya con la ley aprobada? Bueno, en primer lugar, es una ley que estaría considerando todos los recursos hídricos, los diferentes usos, la institucionalidad que se necesita, porque ahora no hay una institución. Hay diferentes instituciones que están teniendo que ver con el tema de agua, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, las municipalidades, CEL, ANDA, y entonces cada uno hace lo que le corresponde un poco en su área, pero es que el punto en el que estamos, en términos también de disponibilidad del recurso, la calidad del agua, lo que necesitamos es esta ley que nos dé incluso la parte del inventario de aguas, cómo se va a tener, porque aquí cualquiera hace uso muy discrecional y desmedido y vierte las aguas grises donde quiera. Entonces, esa es parte de lo que la ley daría como el marco, porque luego viene la ley del subsector de agua potable y saneamiento, que sería una segunda ley. Una segunda ley. ¿Por qué no puede estar en esta misma ley si es general de agua? Entenderíamos. Bueno, porque si dice, bueno, ley general del agua, digo, ¿por qué tenemos que hacer otra legislación? Lo que pasa es que la propuesta de ley general de agua, como Antonio decía hace un momento, es la ley sombrilla, al igual que tenemos la ley de medio ambiente. Para poder operativizar esa ley se necesitan otras normativas. En este caso, poniendo el ejemplo de la ley general de agua, bajo esta ley tendrían que desarrollarse la propuesta de ley para el subsector de agua potable, la propuesta de agua para riego, la propuesta de agua para usos industriales, recreativos, etcétera. O sea, lo importante es que
primera ley, esta ley general de agua, quede lo mejor posible para que las otras legislaciones que van a venir a complementar todo ese marco regulatorio alrededor del recurso hídrico se acoplen y sigan los lineamientos de la ley general. Ahora, hay diferentes puntos de abordaje del tema del agua, la regulación como tal. ¿Qué dice la ley o qué debe contener la ley en el tema del uso? Porque se dice, bueno, hay gente que tiene agua hasta para lavar los vehículos, regar y hacer todo. Y hay comunidades que están pagando $1, $2 por cántaro de agua cuando les llega agua, y cuando no, pues tienen que sufrir. Muchos de ellos pagan sin recibir Así es, se pagan sin recibir. Y también comunidades que no tienen la posibilidad de tener agua que proviene de un chorro, sino que tienen que ir a una quebrada y muchas veces dependen que esa quebrada esté limpia o esté contaminada. Bueno, en el primer caso usted estaba retratando a los citadinos, a los que vivimos en las grandes urbes, donde tristemente no sabemos valorar el recurso. O sea, abrimos nuestra grifo y lo que queremos es agua. ¿Y cómo viene? ¿Qué se necesita para tener agua en nuestras casas? Muchas veces no nos tomamos el tiempo para meditarlo. Y obviamente este recurso se genera en la zona rural. En la zona rural, en las partes de recarga, zonas de recarga hídrica, donde las comunidades adyacentes a esas zonas no siempre tienen agua, como usted decía, paradójicamente. Son los que cosechan el agua, pero no necesariamente la tienen en sus hogares. Y esa parte inequitativa en cuanto al uso y las prioridades en el uso del agua es precisamente lo que se tiene que regular a través de esta propuesta general de agua. Antonio, ¿de qué manera puede también el Estado cambiar de enfoque, el gobierno cambiar de enfoque? ¿Creen ustedes que se está cambiando de enfoque en este tema, en el tema del abordaje de esta problemática de agua? Porque es una problemática que viene desde la existencia del hombre, de los orígenes antropológicos del hombre. Pero ahora tenemos un tema que es casi conflicto. Hay quienes se atreven a decir que, bueno, que en el futuro la guerra va a ser por el agua. ¿Creen ustedes que ha habido un cambio de enfoque en el abordaje de esta temática aparte del gobierno? Nosotros creemos que sí. De hecho, lo que está como anteproyecto de ley del Ejecutivo es un buen anteproyecto que tiene algunos vacíos. Precisamente eso es lo que también hemos pedido, que en el proceso de formación lo que pueda tomarse del anteproyecto que ha presentado el Foro del Agua, lo que no esté en los anteproyectos pueda ser complementado con aportes desde las organizaciones, desde las iglesias, desde las mismas comunidades organizadas. Aquí hay cantidades importantes de juntas de agua que están ausentes de este proceso. Las estamos invitando, las estamos incluyendo, porque estas son lo que le van a dar sostenibilidad y cumplimiento también a la ley. Esas organizaciones de microcuenca son las que son importantes. Por eso nosotros creemos de que la participación ciudadana, y es un aspecto débil en el anteproyecto que presenta el gobierno, eso tiene que ser incorporado. Vamos a ver esas diferencias que hay, o más bien no diferencias, sino complementariedades que tiene un proyecto de ley con el otro, después de la pausa, en el siguiente bloque, para que podamos ir entendiendo también y por dónde más o menos cuál es el horizonte del proyecto de ley que necesitamos o que el país necesita para poderle
para poder tener una regulación que sea justa y equitativa para la distribución del agua en nuestro país. Ya regresamos, recuerde también usted opinar en nuestras cuentas de Facebook, Twitter y también al correo electrónico agendadenacion.canal10@gmail.com y al teléfono 2132-1010 en el último bloque de Agenda de Nación. Ya regresamos. Bien, las 6 de la mañana con 46 minutos en todo El Salvador. Estamos en vivo a través de Canal 10 y Radio Nacional, transmitiendo Agenda de Nación. Decíamos que hay que hacer un balance o una comparación de los proyectos de ley para revisar cuál es el que mejor se apega a la realidad nacional, a la realidad del país. Pero antes, usted hablaba al principio de la baja calidad del agua en nuestro país. Hablaba de los ríos que, según el Ministerio de Medio Ambiente, solamente el 11% de nuestros ríos son aptos para potabilizar por medios convencionales y el 12% son aptos para riego y solamente el 3% son aptos para la recreación. Así es. Y yo creo que utilizamos más del 3% para la recreación, porque es para ir a bañar y pasarla bien. Y cerca del 99% limitan, impiden o no posibilitan el desarrollo de la vida acuática. O sea, sus niveles de contaminación son tan elevados que impide el desarrollo de la vida acuática. Con estos datos, con esta información, o sea, prácticamente vivimos en un país de agua contaminada o de agua no apta para consumo. Es que esa es nuestra realidad. Y es precisamente la importancia de estos espacios, y agradecemos a Canal 10 la oportunidad que se nos da para presentarle a la teleaudiencia estos datos. O sea, yo sé que en más de alguna ocasión lo han escuchado, pero es importante que como salvadoreños y salvadoreñas pongamos importancia a este tipo de problemática. El agua, señores, es vida. Sin agua nosotros... La verdad es que no tenemos mayor futuro. O sea, el agua es un elemento esencial en la vida y también es un elemento muy vulnerable, principalmente en El Salvador, por el tema de la contaminación, no solo de aguas superficiales, aguas subterráneas. O sea, estamos en un momento bastante caótico en relación al recurso hídrico. ¿Tiene usted esos datos, esos gráficos que nos puede mostrar? Vamos a pedir a la producción que también nos proyecte en pantalla para que veamos la referencia estadística que es la primera de baja calidad de aguas superficiales. Entonces, usted dice que no, es justamente el que estamos viendo. Así es. ¿Qué nos puede explicar de este gráfico? Bueno, primero dar los créditos. Esta es información que el Ministerio de Medio Ambiente ha presentado. Esta gráfica señala la disminución de las calidades de aguas superficiales que hemos tenido desde el 2006 hasta el 2011. En rojo se dice no existe ya calidad excelente de agua en El Salvador, ya la perdimos. Solo tenemos calidad buena. Sin embargo, esas calidades también están bajando. En el 2006 teníamos el 18%, para el 2011 el 12% y posiblemente que ya a estas alturas del 2012 ese porcentaje siga bajando. El agua regular se mantuvo y la mala se incrementa. La pésima bajó del 12% al 7% respectivamente, pero en términos generales no tenemos buena calidad de agua superficial en El Salvador. Y ese es un punto en el que todos tenemos responsabilidad. Todos. Bueno, hablando un poco de lo que vemos en el diario vivir, y yo llamaría la atención a los televidentes para que seamos vigilantes de esto. Ustedes en su localidad, donde vivan, por favor, vigilen sus fuentes de agua, sus ríos, sus quebradas, y se van a dar cuenta
que año con año la cantidad de agua que corre sobre esos lechos va disminuyendo drásticamente. Y tenemos ríos que prácticamente hace 10, 15 años eran ríos caudalosos y hoy son quebradas de invierno. Esa es la realidad que estamos viviendo en El Salvador y por lo cual no podemos seguir esperando más para contar con una ley general de agua que regule y que brinde gobernabilidad en materia hídrica en El Salvador. Okay. Ahora, en el tema de legislación, ¿cómo es que, o más bien, que usted hablaba, Antonio, de algunos vacíos que tenía la propuesta de ley del Ejecutivo, pero que también hay una propuesta del Foro del Agua que podría complementar esto, o cómo lo han revisado ustedes en la legislación comparada, que son los términos que se utilizan en la Asamblea Legislativa? Claro. Bueno, y yo creo que en esto la más autorizada es Gloria, porque Gloria ha hecho, y como parte de un esfuerzo conjunto, un comparativo. Quizá no nos da el tiempo como para revisar cada artículo, obviamente, pero en términos generales. Pero sí hay aspectos, ya señalaba uno, lo de la participación ciudadana. La participación ciudadana es un aspecto que tiene que ser fundamental. ¿No lo tiene el proyecto? Está débil. Está demasiado débil. Por ejemplo, en el anteproyecto del foro se aborda el tema de la participación ciudadana por las organizaciones desde la microcuenca, y las organizaciones ya de su cuenca y de las cuencas hidrográficas, que aquí en el país solo tenemos 3 cuencas hidrográficas, la del Lempa, la del Huascorán y la del Río Paz. Pero la del Lempa es más del 50% del territorio nacional, por lo cual ahí tendría que enfocarse mucho esfuerzo. El otro aspecto que nosotros creemos que está débil, es el de la institucionalidad, en el anteproyecto del gobierno, porque lo que se crea es el Consejo Nacional del Agua. Como la autoridad máxima. Como la autoridad máxima. Que es la autoridad rectora de la ley. Exactamente. Y aplicadora de la ley. Sí, nosotros desde el principio habíamos planteado que debería ser una autónoma. Nos han explicado que va a estar en los titulares de diferentes ministerios integrando el Consejo Nacional del Agua, que incluso ahí estaría otro punto que nos parece que es el conflicto de intereses que se da, porque hay algunos que estarían en ese Consejo Nacional del Agua que además de eso son prestadores. Anda, ¿por qué debería estar en ese consejo? ¿Verdad? O CEL, ¿por qué debería estar? ¿No creen que ustedes, que CEL y ANDA deberían de estar en el Consejo? Nosotros creemos que no, porque hay un conflicto de intereses, ¿verdad? No entiendo, vamos a ver, que si es CEL, que es la encargada de la explotación del recurso hídrico para energía, y ANDA, que es la administradora del recurso en nuestro país, ¿cómo es que no, según ustedes, no debe estar en ese consejo? Lo que sucede es que ese consejo es el rector, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a estar una institución que además tiene función de hacer uso del agua? Nosotros lo entendemos. Sería juez y parte. Sí, claro, ese es el conflicto de intereses. Nosotros entendemos que puede estar el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque ellos no explotan recursos, no dan un servicio. En algún momento la ley podría emitir alguna sanción tanto para CEL o para ANDA. Exacto, ¿verdad? Ese sería, digamos, sí. Entendiéndolo así, sería así. Antes de ir con Radio Nacional, que ya la verdad es que estas instituciones que hacen uso y aprovechamiento del recurso van a estar reguladas por otras normativas que eran las que explicábamos hace un momento, y van a complementar la ley general. En el caso de agua, pues la ley para el subsector de agua potable y saneamiento. En el caso de CEL, ley para agua para usos hidroeléctricos, y así sucesivamente. Entonces,
van a estar regulados por esas normativas especiales. Ok, me queda claro ahí. Vamos a ir contigo, Milton, hasta la cabina de Radio Nacional. Adelante. Gracias, Daniel. Bien, quizás para ambos invitados quería preguntarles qué piensan ustedes sobre los riesgos que hay en la contaminación de los recursos hídricos con el uso de agroquímicos y con estos proyectos que están en camino. Hablo de los proyectos mineros que ya han recibido críticas hasta la saciedad por la contaminación de las aguas de nuestros ríos. ¿Qué piensan de esto y cómo debe de ser tratado este tema en esta legislación? También esta misma semana diputados en el Congreso decían que sobre este tema, sobre esta ley, podríamos tener ley en marzo del próximo año. ¿Y ustedes creen que detrás de este atraso en el Congreso, en la decisión de los diputados, hay presión de grupos económicos que son los encargados y están explotando industrialmente nuestros recursos? Bueno, quizá en la primera parte de su pregunta yo quisiera regresar un poco a este concepto del balance hídrico, que no lo hemos abordado. Balance hídrico está relacionado con la cantidad de metros cúbicos de agua por año que tenemos como habitante. Aquí tenemos un cuadro en donde Belice tiene 71.090 metros cúbicos por persona por año y nosotros tenemos 3.761. Nosotros estamos pero muy cerca del estrés hídrico. El estrés hídrico ya es considerado cuando llegamos a 1.700 metros cúbicos por persona. Vale decir que estos 3.761 metros cúbicos es de aguas contaminadas, porque ya lo vimos en el cuadro anterior, el 12% es agua regular, o sea que se puede potabilizar. Pero el otro 80% o 88% es aguas ya muy difíciles. Ahora, con el punto de la minería, si acá se llegara a aprobar la minería, que nosotros queríamos, sería como el tiro de gracia para este país. Porque si ya tenemos esas calidades de agua tan bajas en el regular, y lo que se vendría con todos estos vertidos a cuencas importantes, y especialmente la cuenca del río Lempa, entonces ese es el tiro de gracia. Y no es entonces el punto de la minería una cuestión de que sí o no, es que es una cuestión de la vida la que estamos poniendo en riesgo de una población tan grande como la de El Salvador en un territorio tan pequeño. Ahora, en el otro aspecto, sí nosotros creemos de que se está con esta ley que se está construyendo, pero también las otras, pues indudablemente que se trata de ordenar un poco todo lo del uso del recurso, y a quién le va a gustar después de haber estado a libre consumo, como se dice, que luego sea regulado, que luego no tenga la posibilidad de concesión, sino permisos de uso de agua, y tener que reportar, porque las disponibilidades no son altísimas, tener que reportar cuántos recursos estaría utilizando y cómo lo está utilizando. Pero es que eso es necesario en este país. Nosotros hemos llegado a un punto en el que si no se legisla, lo que vamos a tener en muy poco tiempo, lo vamos a poder ver quizá, ¿verdad? Pero las generaciones futuras, esto tendrían una situación demasiado difícil para su vida digna. O sea, sí hay presión entonces de los grupos económicos en este tema en el Congreso.
están presionando a algunos grupos parlamentarios. Bueno, sí, porque en estos foros que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático ha estado convocando, han estado muy activos algunas organizaciones, incluso de la empresa privada. Nosotros no creemos que eso sea malo. Lo que podría ser dañino es que eso haga que retarde la verdadera discusión que habría que hacer y avanzar en esta aprobación. Creemos que marzo es demasiado lejos, demasiado lejos. Muy lejos. Nosotros incluso creeríamos que este año no debería de finalizarse sin que haya esta aprobación. Ya es demasiado tiempo. Condiciones legislativas hay para que esta ley sea aprobada en este año. Y de acuerdo a los estudios que ustedes tienen, licenciada Recinos, esa importante cantidad de recursos que tenemos que están contaminados, ¿quién o qué es el principal responsable de la contaminación? Mire, la verdad es que aquí responsables somos todos. Sí. Todos contaminamos, unos más, otros menos, pero al final todos. Claro, pero hay grandes industrias también que vierten químicos, hay empresas que han contaminado por años en los sembradíos, que también llegan a contaminar los ríos de nuestros recursos hídricos. Así es, esa es una realidad que ahí está. Sí. Y que es palpable a través de los estudios sobre las calidades de aguas superficiales principalmente. Precisamente esa es la importancia de que El Salvador cuente ya con una ley general de agua que empiece a regular hacia el futuro esta problemática. O sea, el recurso es renovable siempre y cuando existan las condiciones para que se renueve. Y el problema es que en el país se han alterado esas condiciones. Esa es la verdadera razón de por qué tenemos las condiciones actuales en relación a las calidades de agua en El Salvador. Yo quería mencionar una cosita. Nosotros como instituciones de la Iglesia Católica acompañamos a las organizaciones sociales y tenemos una agenda mínima en cuanto a temas relevantes que cualquier propuesta de ley general de agua debe de contener. El derecho humano al agua y saneamiento es para nosotros el principal tema. Le sigue el agua como bien público, el derecho comunitario del agua, el derecho de la naturaleza a contar con una parte de esa agua para que se siga regenerando, la participación ciudadana con voz y voto, el enfoque de la gestión integrada de las cuencas, tanto cuencas nacionales como cuencas transnacionales, y aquí haciendo referencia principalmente al río Lempa, y el tema del agua no como un objeto, no como mercancía. O sea, el agua es un regalo de Dios. Hasta ahora no hay científico en el mundo que haya podido decir yo hice agua. O sea, saben la composición del recurso, de líquido, pero no saben crearla. Eso es un regalo y como tal debe ser administrado y distribuido equitativamente. Bien. Vamos a ir a una pausa. Al volver vamos a seguir abordando esta temática de la ley de agua. Independientemente de qué proyecto se apruebe al final, la idea es que se cuente con una legislación que sea justa, que sea lo más cercano a lo justo más bien, y que en definitiva tengamos una legislación que sea acorde a las necesidades de la población salvadoreña y a la realidad de eso, de los datos de contaminación que se tienen, y que al final podamos revertir esa contaminación o al menos detenerla. No nos cambie, recuerde opinar al correo electrónico, Twitter y Facebook. También en el último segmento le recordamos el número telefónico para que usted esté pendiente, 2132-1010. Ya volvemos. Bien, es importante que la Asamblea Legislativa
ya está discutiendo este tema y también es de destacar que el Ejecutivo también, como lo decía Antonio, pues bueno, sí ha habido un cambio de enfoque, al menos hay interés, hay conciencia de que es urgente y es necesario regular el tema del agua. Pero los tiempos legislativos también son complicados, porque si no vean que todavía no tenemos fiscal de la República producto de los acuerdos. ¿Cómo deben de ser estos tiempos? La Asamblea Legislativa debe priorizar, y sobre todo porque estamos constantemente en época preelectoral. Antonio, después. Bueno, nosotros creemos que, yo decía hace un momento, condiciones para aprobar esta ley realmente hay. Discusión de los anteproyectos, conocimiento de los anteproyectos hay. Yo creo que lo que hace falta es, en realidad, voluntad política de encerrarse esa comisión de medio ambiente y cambio climático, abordar de fondo y proceder a llevar al pleno en todas estas foros que han habido. Se les ha expresado la urgencia de tener este cuerpo de ley. También tenemos, durmiendo el sueño de los justos, desde hace muchos años el anteproyecto de ley del subsector de agua potable y saneamiento, que presentó un conjunto importante de organizaciones, entre ellos el Centro para la Defensa del Consumidor. Y ¿a quién le toca presentar el anteproyecto por el lado del Ejecutivo? Es a ANDA. Esta administración debería de haber hecho ya la diferencia de las administraciones anteriores, que pasaron una cantidad de años y se han gastado cualquier cantidad de recursos para preparar los anteproyectos y nunca los han presentado. Esta administración de ANDA debería de estar presentando ya el anteproyecto de ley del subsector de agua potable y saneamiento, ¿verdad? Porque esa debería ser el siguiente paso, ¿verdad?, que la Asamblea tendría que dar, porque ya dijimos, no basta con tener la Ley General de Agua aprobada. Vienen estos otros cuerpos de ley que son los que le van a dar contenido y desarrollan mucho más, ¿verdad?, cada uno de los subsectores. Como apuesta, diríamos que una asamblea legislativa, digamos, responsable, ¿verdad?, porque ahora no podemos descargar responsabilidades en otros lados. Tenemos que descargar la responsabilidad en la asamblea legislativa. Como apuesta, digo, deberían de sacar esta ley, ¿verdad?, no por sacar cualquier ley, sino una ley que ya tiene los elementos suficientes con estos anteproyectos que hay, y luego entrar a la aprobación de los otros cuerpos. Pero esta es ahora. Y también es importante, ¿verdad?, que se ratifique la reforma constitucional del derecho humano al agua. Que fue aprobada por la legislatura pasada y que debe ser ratificada por esta. Así es. Exactamente. Aunque se aprobó algo tan, podríamos decir, tan bajo de contenido, que ni siquiera responde a lo que las Naciones Unidas aprobó como derecho humano al agua y el saneamiento. Pero aunque sea eso, que ratifiquen, eso ya sería un primer paso. Para aprobar esto hubo, sé que hubo más de 56 votos, ¿verdad? Todas las fracciones legislativas estuvieron de acuerdo en aprobar esta reforma constitucional, ligado al artículo 69, donde habla también de el derecho a la alimentación. Entonces, pero no entendemos por qué a este momento se retrasa, ¿verdad?, en esa ratificación. Debería ser incluso antes de aprobar la ley general, ¿verdad?, porque
Ya la reforma constitucional le daría, digamos, el sustento legal y constitucional a la ley. Eleva el nivel. Exactamente. Ahora, los diputados, tal como lo preguntaba Milton, han dicho que podrían aprobarla antes de marzo del próximo año. Pero ya 2013 es preelectoral. Es preelectoral, ¿no? Y 2014 también es preelectoral porque está para en el el de 2015. Y es electoral porque obviamente se elige el presidente. Por eso es precisamente nuestra preocupación. El tiempo se agota. Hablando en trabajo, a nivel trabajo legislativo, ¿no? De establecer prioridades. De plazos. De plazos, porque ellos hablan de marzo, pero es que ya marzo, ya el 2013, y todos sabemos las dinámicas electorales en nuestro país, el 2013 ya es un año preelectoral. El 2014 se eligen, hay cambio de autoridades, y también se convierte en un año preelectoral porque el 2015 vuelve el cambio a nivel de diputados y alcaldes municipales. Entonces, si en estos espacios, en este tiempo, lo que tenemos lo que resta del año 2012 y esos meses del 2013, que yo ya lo veo difícil, si esta propuesta de ley general no pasa en estos meses, El Salvador tristemente tendrá que esperar no menos de 2 administraciones más de la Asamblea Legislativa para volver a tener la correlación y las condiciones que Antonio hablaba hace un momento para darle cabida a este tipo de propuestas de ley. Yo quería comentar un poquito, y haciendo referencia al artículo 1 de la Constitución, a los señores diputados, un llamado. Hoy tienen la oportunidad única de hacer una diferencia en cuanto al grupo de parlamentarios que actualmente están en la Asamblea Legislativa. El Salvador necesita una ley general de agua. Esa es una ley de vida, decía un comunicador hace un par de días cuando estábamos en otro espacio. Necesitamos para las futuras generaciones garantizar de alguna manera que van a contar con agua. Si El Salvador no genera esas condiciones, si no nos regulamos en estos años, el problema sencillamente se va a agudizar y vamos a caer tristemente en lo que usted hace un par de minutos decía, donde el agua se va a convertir en un recurso sujeto a conflictos de mayores niveles. Haciendo referencia un poquito a los fines de la Constitución de la República, el artículo 1 de la Constitución dice de que toda la actividad del Estado está organizada para la consecución y la justicia, y que además se reconoce a la persona humana como el centro de toda la actividad del Estado. Entonces, este punto importante en nuestra Constitución de la República, hoy, con esta propuesta de ley, tiene más validez que nunca. Hace un par de años, la Corte Suprema de Justicia, dentro de un párrafo de una sentencia, decía: los órganos estatales no deben perder de vista que su actividad debe orientarse a la realización de la persona humana, tanto en su dimensión individual como social, sin interponer a este objetivo supremo supuestos fines de colectividad como conjunto orgánico. O sea, el ser humano como centro de la actividad del Estado no puede vivir sin agua. Podemos vivir sin otras cosas, sin otras condiciones, pero sin agua no. Entonces, no es posible que sigan retardando la aprobación de una ley tan importante para el país. Bien, vamos con Milton nuevamente hasta la cabina de Radio Nacional para este segundo enlace. Adelante, Milton. Gracias, Daniel. Bien, retomando el tema sobre la responsabilidad de los diputados, hace unos meses atrás hubo un foro organizado por una ONG, no sé si ustedes participaron, pero sí fueron invitados en ese momento los que eran candidatos a diputados de las diferentes fracciones políticas, y en ese momento se dijo que no mostraron mayor interés los candidatos a diputados, llámese de los partidos Arena, CN, incluso del CD. Entonces,
¿qué responsabilidad podrían tener ahora si en aquel momento no lo hicieron? Es decir, ahora se dice que hasta en marzo ustedes urgen de la disposición y ya se habla del tema electoral, significa que esto va a ser un tema político, electorero. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen ellos? ¿O qué ustedes, qué tanta credibilidad le dan a los parlamentarios en este momento a esta legislatura? Bueno, hace un momento hablábamos aquí fuera de cámara de la responsabilidad que como ciudadanos también tenemos. Es importante que la ciudadanía tome cartas en el asunto y vaya y se dirija. En cada cabecera departamental hay una oficina de los diputados que pertenecen o que representan a ese departamento. Por favor, acudan a ellos, pregúntenles si van a dar el voto por la Ley General de Agua. Empecemos a generar consenso desde la población. Es importante que ellos se sientan acuerpados, o sea, que son acompañados por toda una población que les está demandando cumplan con la aprobación de esa ley. Entonces, yo hago el llamado sincero para todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas a que tomemos ese reto, vayamos y les preguntemos a nuestros diputados en las diferentes cabeceras departamentales: señor diputado, ¿usted va a dar el voto por la Ley General de Agua? ¿Usted va a dar ese voto para que El Salvador cuente con una Ley General de Agua? Y empecemos a tomar nota. El pueblo dice, tiene el poder. ¿Qué? Sí, es cierto, tenemos el poder, hay que saber ejercerlo. Y una de las principales formas para poder ejercer ese poder es involucrarnos directamente. Así que yo hago ese llamado y solicito que la población se involucre en este asunto. A juicio de ustedes, ¿no requiere ya de mayor discusión este anteproyecto que fue presentado al Congreso? Porque ese era uno de los puntos de los diputados que argumentan que no pueden aprobarla en este momento porque tienen que hacer consultas. El documento está bien argumentado, es decir, con elementos que pueden establecer una buena disposición legal para el país. Bueno, hace un par de meses CRS, dentro del proyecto Mi Cuenca, desarrolló un foro importante en la zona oriental, en San Miguel, donde fueron invitados miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Se discutió, se presentó la propuesta, se dio a conocer a todos los líderes comunitarios de las diferentes asociaciones con las que trabajamos en el oriente del país, zona norte de Morazán, zona norte de La Unión, San Vicente, parte baja, y ellos decían, miren, necesitamos que este tipo de ejercicio se siga desarrollando. Surge, me parece, al calor de eso, la iniciativa de la Comisión de generar también otro tipo de foros y dar a conocer las propuestas que estaban en discusión. Entiendo que ya finalizó el proceso, Sí. que ya se hicieron las consultas respectivas. Todos de alguna manera hemos contribuido brindando nuestros puntos de vista, brindando nuestros aportes desde las instituciones a las que representamos. El recurso van a estar reguladas por otras normativas que eran las que explicábamos hace un momento, y van a complementar la ley general. En el caso de agua, pues la ley para el subsector de agua potable y saneamiento. En el caso de CEL, ley para agua para usos hidroeléctricos, y así sucesivamente. Entonces, van a estar regulados por esas normativas especiales. Ok, me queda claro ahí. Vamos a ir contigo, Milton, hasta la cabina de Radio Nacional. Adelante. Gracias, Daniel. Bien, quizás para ambos invitados quería preguntarles qué piensan ustedes sobre los riesgos que hay en la contaminación de los recursos hídricos con el uso de agroquímicos y con estos proyectos que están en camino. Hablo de los proyectos mineros que ya han recibido críticas hasta la saciedad por la contaminación de las aguas de nuestros ríos. ¿Qué piensan de esto y cómo debe de ser tratado este tema en esta legislación?
También esta misma semana diputados en el Congreso decían que sobre este tema, sobre esta ley, podríamos tener ley en marzo del próximo año. Y ustedes creen que detrás de este atraso en el Congreso, en la decisión de los diputados, hay presión de grupos económicos que son los encargados y están explotando industrialmente nuestros recursos. Bueno, quizá en la primera parte de su pregunta yo quisiera regresar un poco a este concepto del balance hídrico, que no lo hemos abordado. Balance hídrico está relacionado con la cantidad de metros cúbicos de agua por año que tenemos como habitante. Aquí tenemos un cuadro en donde Belice tiene 71.090 metros cúbicos por persona por año y nosotros tenemos 3.761. Nosotros estamos pero muy cerca del estrés hídrico. El estrés hídrico ya es considerado cuando llegamos a 1.700 metros cúbicos por persona. Vale decir, vea, que estos 3.761 metros cúbicos es de aguas contaminadas, ¿verdad? Porque ya lo vimos en el cuadro anterior, el 12% es agua regular, o sea que se puede potabilizar. Pero el otro 80% o 88% es aguas ya muy difíciles. Ahora, con el punto de la minería, si acá se llegara a aprobar la minería, que nosotros queríamos, sería como el tiro de gracia para este país. Porque si ya tenemos esas calidades de agua tan bajas en el regular, y lo que se vendría con todos estos vertidos a cuencas importantes, y especialmente la cuenca del río Lempa, entonces ese es el tiro de gracia. Y no es entonces el punto de la minería una cuestión de que sí o no, es que es una cuestión de la vida la que estamos poniendo en riesgo de una población tan grande como la de El Salvador en un territorio tan pequeño. Ahora, en el otro aspecto, sí nosotros creemos de que se está con esta ley que se está construyendo, pero también las otras, pues indudablemente que se trata de ordenar un poco todo lo del uso del recurso, y a quién le va a gustar después de haber estado a libre consumo, como se dice, que luego sea regulado, que luego no tenga la posibilidad de concesión, sino permisos de uso de agua, y tener que reportar, porque las disponibilidades no son altísimas, tener que reportar cuántos recursos estaría utilizando y cómo lo está utilizando. Pero es que eso es necesario en este país. Nosotros hemos llegado a un punto en el que si no se legisla, lo que vamos a tener en muy poco tiempo, lo vamos a poder ver quizá, ¿verdad? Pero las generaciones futuras, esto tendrían una situación demasiado difícil para su vida digna. O sea, sí hay presión entonces de los grupos económicos en este tema en el Congreso. Están presionando a algunos grupos parlamentarios. Bueno, sí, porque en estos foros que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático ha estado convocando, han estado muy activos algunas organizaciones, incluso de la empresa privada. Nosotros no creemos que eso sea malo. Lo que podría ser dañino es que eso haga que retarde la verdadera discusión que habría que hacer y avanzar en esta aprobación. Creemos que marzo es demasiado lejos, demasiado lejos. Muy lejos. Nosotros
Incluso creeríamos que este año no debería de finalizarse sin que haya esta aprobación. Ya es demasiado tiempo. Condiciones legislativas hay para que esta ley sea aprobada en este año. Y de acuerdo a los estudios que ustedes tienen, licenciada Recinos, esa importante cantidad de recursos que tenemos que están contaminados, ¿quién o qué es el principal responsable de la contaminación? Mire, la verdad es que aquí responsables somos todos. Sí. Todos contaminamos, unos más, otros menos, pero al final todos. Claro, pero hay grandes industrias también que vierten químicos, hay empresas que han contaminado por años en los sembradíos, que también llegan a contaminar los ríos de nuestros recursos hídricos. Así es, esa es una realidad que ahí está. Sí. Y que es palpable a través de los estudios sobre las calidades de aguas superficiales principalmente. Precisamente esa es la importancia de que El Salvador cuente ya con una ley general de agua que empiece a regular hacia el futuro esta problemática. O sea, el recurso es renovable siempre y cuando existan las condiciones para que se renueve. Y el problema es que en el país se han alterado esas condiciones. Esa es la verdadera razón de por qué tenemos las condiciones actuales en relación a las calidades de agua en El Salvador. Yo quería mencionar una cosita. Nosotros como instituciones de la Iglesia Católica acompañamos a las organizaciones sociales y tenemos una agenda mínima en cuanto a temas relevantes que cualquier propuesta de ley general de agua debe de contener. El derecho humano al agua y saneamiento es para nosotros el principal tema. Le sigue el agua como bien público, el derecho comunitario del agua, el derecho de la naturaleza a contar con una parte de esa agua para que se siga regenerando, la participación ciudadana con voz y voto, el enfoque de la gestión integrada de las cuencas, tanto cuencas nacionales como cuencas transnacionales, y aquí haciendo referencia principalmente al río Lempa, y el tema del agua no como un objeto, no como mercancía. O sea, el agua es un regalo de Dios. Hasta ahora no hay científico en el mundo que haya podido decir yo hice agua. O sea, saben la composición del recurso, de líquido, pero no saben crearla. Eso es un regalo y como tal debe ser administrado y distribuido equitativamente. Bien. Vamos a ir a una pausa. Al volver vamos a seguir abordando esta temática de la ley de agua. Independientemente de qué proyecto se apruebe al final, la idea es que se cuente con una legislación que sea justa, que sea lo más cercano a lo justo más bien, y que en definitiva tengamos una legislación que sea acorde a las necesidades de la población salvadoreña y a la realidad de eso, de los datos de contaminación que se tienen, y que al final podamos revertir esa contaminación o al menos detenerla. No nos cambie, recuerde opinar al correo electrónico, Twitter y Facebook. También en el último segmento le recordamos el número telefónico para que usted esté pendiente, 2132-1010. Ya volvemos. Bien, es importante que la Asamblea Legislativa ya está discutiendo este tema, y también es de destacar que el Ejecutivo también, como lo decía Antonio, pues bueno, sí ha habido un cambio de enfoque, al menos hay interés, hay conciencia de que es urgente y es necesario regular el tema del agua. Pero los tiempos legislativos también son complicados, porque si no, vean que todavía no tenemos fiscal de la República producto de los acuerdos. ¿Cómo deben de ser estos tiempos? La Asamblea Legislativa debe priorizar, y sobre todo porque estamos constantemente en época preelectoral. Antonio, después.
Bueno, nosotros creemos que, yo decía hace un momento, condiciones para aprobar esta ley realmente hay. Discusión de los anteproyectos, conocimiento de los anteproyectos hay. Yo creo que lo que hace falta es en realidad voluntad política de encerrarse esa comisión de medio ambiente y cambio climático, abordar de fondo y proceder a llevar al pleno en todas estas foros que han habido. Se les ha expresado la urgencia de tener este cuerpo de ley. También tenemos, durmiendo el sueño de los justos, desde hace muchos años el anteproyecto de ley sobre del subsector de agua potable y saneamiento, que presentó un conjunto importante de organizaciones, entre ellos el Centro para la Defensa del Consumidor. Y ¿a quién le toca presentar el anteproyecto por el lado del Ejecutivo? Es a ANDA. Esta administración debería de haber hecho ya la diferencia de las administraciones anteriores, que pasaron una cantidad de años y se han gastado cualquier cantidad de recursos para preparar los anteproyectos y nunca los han presentado. Esta administración de ANDA debería de estar presentando ya el anteproyecto de ley del subsector de agua potable y saneamiento, ¿verdad? Porque esa debería ser el siguiente paso, ¿verdad?, que la Asamblea tendría que dar, porque ya dijimos, no basta con tener la Ley General de Agua aprobada. Vienen estos otros cuerpos de ley que son los que le van a dar contenido y desarrollan mucho más, ¿verdad?, cada uno de los subsectores. Como apuesta, diríamos que una asamblea legislativa, digamos, responsable, ¿verdad?, porque ahora no podemos descargar responsabilidades en otros lados. Tenemos que descargar la responsabilidad en la asamblea legislativa. Como apuesta, digo, deberían de sacar esta ley, ¿verdad?, no por sacar cualquier ley, sino una ley que ya tiene los elementos suficientes con estos anteproyectos que hay, y luego entrar a la aprobación de los otros cuerpos. Pero esta es ahora. Y también es importante, ¿verdad?, que se ratifique la reforma constitucional del derecho humano al agua. Que fue aprobada por la legislatura pasada y que debe ser ratificada por esta. Así es. Exactamente. Aunque se aprobó algo tan, podríamos decir, tan bajo de contenido, que ni siquiera responde a lo que las Naciones Unidas aprobó como derecho humano al agua y el saneamiento. Pero aunque sea eso, que ratifiquen, eso ya sería un primer paso. Para aprobar esto hubo, sé que hubo más de 56 votos, ¿verdad? Todas las fracciones legislativas estuvieron de acuerdo en aprobar esta reforma constitucional, ligado al artículo 69, donde habla también de el derecho a la alimentación. Entonces, pero no entendemos por qué a este momento se retrasa, ¿verdad?, en esa ratificación. Debería ser incluso antes de aprobar la ley general, ¿verdad?, porque ya la reforma constitucional le daría, digamos, el sustento legal y constitucional a la ley. Eleva el nivel. Exactamente. Ahora, los diputados, tal como lo preguntaba Milton, han dicho que podrían aprobarla antes de marzo del próximo año. Pero ya 2013 es preelectoral. Es preelectoral, ¿no? Y 2014 también es preelectoral porque está para la de 2015. Y es electoral porque obviamente se elige el presidente. Por eso es precisamente nuestra preocupación. El tiempo se agota. Hablando en trabajo
a nivel trabajo legislativo, ¿no? De establecer prioridades. De plazos. De plazos, porque ellos hablan de marzo, pero es que ya marzo, ya el 2013, y todos sabemos las dinámicas electorales en nuestro país, el 2013 ya es un año preelectoral. El 2014 se eligen, hay cambio de autoridades, y también se convierte en un año preelectoral porque el 2015 vuelve el cambio a nivel de diputados y alcaldes municipales. Entonces, si en estos espacios, en este tiempo, lo que tenemos lo que resta del año 2012 y esos meses del 2013, que yo ya lo veo difícil, si esta propuesta de ley general no pasa en estos meses, El Salvador tristemente tendrá que esperar no menos de 2 administraciones más de la Asamblea Legislativa para volver a tener la correlación y las condiciones que Antonio hablaba hace un momento para darle cabida a este tipo de propuestas de ley. Yo quería comentar un poquito, y haciendo referencia al artículo 1 de la Constitución, a los señores diputados, un llamado. Hoy tienen la oportunidad única de hacer una diferencia en cuanto al grupo de parlamentarios que actualmente están en la Asamblea Legislativa. El Salvador necesita una ley general de agua. Esa es una ley de vida, decía un comunicador hace un par de días cuando estábamos en otro espacio. Necesitamos para las futuras generaciones garantizar de alguna manera que van a contar con agua. Si El Salvador no genera esas condiciones, si no nos regulamos en estos años, el problema sencillamente se va a agudizar y vamos a caer tristemente en lo que usted hace un par de minutos decía, donde el agua se va a convertir en un recurso sujeto a conflictos de mayores niveles. Haciendo referencia un poquito a los fines de la Constitución de la República, el artículo 1 de la Constitución dice de que toda la actividad del Estado está organizada para la consecución y la justicia, y que además se reconoce a la persona humana como el centro de toda la actividad del Estado. Entonces, este punto importante en nuestra Constitución de la República, hoy, con esta propuesta de ley, tiene más validez que nunca. Hace un par de años, la Corte Suprema de Justicia, dentro de un párrafo de una sentencia, decía: los órganos estatales no deben perder de vista que su actividad debe orientarse a la realización de la persona humana, tanto en su dimensión individual como social, sin interponer a este objetivo supremo supuestos fines de colectividad como conjunto orgánico. O sea, el ser humano como centro de la actividad del Estado no puede vivir sin agua. Podemos vivir sin otras cosas, sin otras condiciones, pero sin agua no. Entonces, no es posible que sigan retardando la aprobación de una ley tan importante para el país. Bien, vamos con Milton nuevamente hasta la cabina de Radio Nacional para este segundo enlace. Adelante, Milton. Gracias, Daniel. Bien, retomando el tema sobre la responsabilidad de los diputados, hace unos meses atrás hubo un foro organizado por una ONG, no sé si ustedes participaron, pero sí fueron invitados en ese momento los que eran candidatos a diputados de las diferentes fracciones políticas, y en ese momento se dijo que no mostraron mayor interés los candidatos a diputados, llámese de los partidos Arena, CN, incluso del CD. Entonces, ¿qué responsabilidad podrían tener ahora si en aquel momento no lo hicieron? Es decir, ahora se dice que hasta en marzo ustedes surgen de la disposición y ya se habla del tema electoral, significa que esto va a ser un tema político, electorero. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen ellos? ¿O qué ustedes, qué tanta credibilidad le dan a los parlamentarios en este momento a esta legislatura? Bueno, hace un momento hablábamos aquí fuera de cámara de la responsabilidad que como ciudadanos también tenemos. Es importante que la ciudadanía tome cartas en el asunto
y vaya y se dirija, en cada cabecera departamental hay una oficina de los diputados que pertenecen o que representan a ese departamento. Por favor, acudan a ellos, pregúntenles si van a dar el voto por la Ley General de Agua. Empecemos a generar consenso desde la población. Es importante que ellos se sientan acuerpados, o sea, que son acompañados por toda una población que les está demandando cumplan con la aprobación de esa ley. Entonces, yo hago el llamado sincero para todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas a que tomemos ese reto, vayamos y les preguntemos a nuestros diputados en las diferentes cabeceras departamentales: señor diputado, ¿usted va a dar el voto por la Ley General de Agua? ¿Usted va a dar ese voto para que El Salvador cuente con una Ley General de Agua? Y empecemos a tomar nota. El pueblo, dice, tiene el poder. ¿Qué? Sí, es cierto, tenemos el poder, hay que saber ejercerlo. Y una de las principales formas para poder ejercer ese poder es involucrarnos directamente. Así que yo hago ese llamado y solicito que la población se involucre en este asunto. A juicio de ustedes, ¿no requiere ya de mayor discusión este anteproyecto que fue presentado al Congreso? Porque ese era uno de los puntos de los diputados que argumentan que no pueden aprobarla en este momento porque tienen que hacer consultas. El documento está bien argumentado, es decir, con elementos que pueden establecer una buena disposición legal para el país. Bueno, hace un par de meses CRS, dentro del proyecto Mi Cuenca, desarrolló un foro importante en la zona oriental, en San Miguel, donde fueron invitados miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Se discutió, se presentó la propuesta, se dio a conocer a todos los líderes comunitarios de las diferentes asociaciones con las que trabajamos en el oriente del país, zona norte de Morazán, zona norte de La Unión, San Vicente, parte baja, y ellos decían: miren, necesitamos que este tipo de ejercicio se siga desarrollando. Surge, me parece, al calor de eso, la iniciativa de la comisión de generar también otro tipo de foros y dar a conocer las propuestas que estaban en discusión. Entiendo que ya finalizó el proceso, Sí. que ya se hicieron las consultas respectivas. Todos de alguna manera hemos contribuido brindando nuestros puntos de vista, brindando nuestros aportes desde las instituciones a las que representamos, y creo que estamos en un buen tiempo para que